Martín Carachuli. Guillermo Core. Estamos acá con la señorita Jimena Valenzuela porque vamos a hacer un par de preguntas para una entrevista. Si te quieres presentar. Ok, soy Jimena Valenzuela, vivo acá en San Pedro hace 25 años, llegué el año 98. Entonces estos chicos me pidieron si podía ayudarlos contestando algunas preguntas que me van a hacer. Trabajo acá en el liceo, soy la secretaria y eso, no sé qué necesitan que les cuente. Eso. Partimos un poco al punto, preguntando primero qué cambios de su entorno social ha percibido en el tiempo desde que llegó aquí en San Pedro. Bueno, como les dije, llevo 25 años, no es menor. Entonces, desde ese año que yo llegué, que fue como por el 98, hasta ahora, claro, se han visto una cantidad enorme de cambios, incluso más significativos de los que uno podría ver en una ciudad, porque en la ciudad, desde ese año hasta ahora, siempre ha sido un lugar más habitado, obviamente más chico, pero más habitado de lo que fue San Pedro en esa época, porque en el año 98 en San Pedro no vivían más de 1000 personas. Entonces, de partida era un lugar donde uno salía a la calle y conocía a todos, era como mucho más familiar el ambiente. Ahora se ha transformado en un lugar como cualquier ciudad grande, o en realidad pueblo grande, ciudad chica, pero ya ciudad, se ha transformado en un lugar como mucho menos personalizado. Tú sales a la calle y ahora te encuentras con gente que no has visto nunca en la vida. Claro. Hay mucha gente nueva siempre llegando, hay mucha población, mucha población. Población flotante, sobre todo. En la escuela la matrícula es de 1000 niños, 1000 Demasiado. en la escuela, y en el año que yo llegué en la escuela no había más de 40 niños. Así de drástico ha sido el cambio. Y bueno, obviamente el crecimiento de la población conlleva un montón de cambios sociales, desde mayor delincuencia, mayor hacinamiento, más discriminación, los típicos problemas que se presentan en lugares con poblaciones grandes. Como en las ciudades. Exactamente. Sí, esas son las consecuencias de densidad de población. Igual yo quería preguntar si es que se hace una idea o más o menos de por qué cree usted que la población aumenta aquí en San Pedro. Lo que pasa es que acá en San Pedro, al ser un lugar turístico, hay mucha oferta laboral. Entonces yo creo que principalmente la gente llega a este pueblo buscando oportunidades de trabajo. Porque como te digo, en 25 años, en cualquier lugar del mundo la población obviamente va creciendo. Pero acá ha crecido mucho. Exponencialmente. Mucho. Y o sea, se han creado un montón de poblaciones nuevas que son enormes. Claro. Vive mucha gente, con mucha densidad, esos lugares. Entonces, el crecimiento de San Pedro yo creo que se debe principalmente, el alto crecimiento de San Pedro se debe yo creo principalmente a que la gente viene acá buscando oportunidades de trabajo y las encuentra. O sea, acá en San Pedro el que no trabaja es porque no quiere trabajar. Acá no creo que haya cesantía. Es muy complicado que haya cesantía porque al ser un lugar turístico hay mucho trabajo en muchos ámbitos. Mucha demanda. Mucha demanda de por ejemplo, agencias turísticas, de servicios turísticos, que no es tan complicado crear un negocio y empezar con una agencia de turismo, por ejemplo, porque todos lo requieren, porque la cantidad de gente que viene a San Pedro a visitar es enorme. Entonces no hay... Masiva la migración aquí. En temporada baja la cantidad de trabajo obviamente también disminuye. Sí, pero sigue habiendo. O sea, yo no creo que la gente sufra acá en San Pedro porque no encuentra trabajo, como en otras ciudades, que lo ven complicado. O sea, hay gente que tiene que sostener a su familia y se angustian porque no encuentran trabajo para poder sostener a sus hogares. En las grandes ciudades es más complicado encontrar más trabajo al haber más gente y menos demanda de oportunidades. Pero claro, como decimos,
acá en San Pedro, al ser un lugar muy turístico, encontrar trabajo de base al turismo, que además mueve mucha plata, mucho dinero, no es complicado. O sea, va a una agencia y siempre necesitan un guía, un chofer, alguien, un vendedor, algo. Y ojo que el hecho de que la población crezca también implica que crece la necesidad de mano de obra en otros sectores, Claro. en el sector público, por ejemplo, en el CEFAM, en la municipalidad, Claro. Sí. en los establecimientos educacionales. O sea, se necesita, si pasamos de tener 40 alumnos a tener 1000 en un establecimiento educacional, significa que tenemos que aumentar la dotación de profesores. Y Claro. todo eso implica que se abren plazas de trabajo. Claro. Entonces igual responde un poco la pregunta que le iba a hacer ahora, si es que, ¿cuál cree usted que es la principal consecuencia del aumento de la población? A ver, consecuencias hay varias. Como les mencioné antes, el hacinamiento, por ejemplo. Acá en San Pedro existe un grave problema que es la falta de viviendas, Sí. viviendas decentes, viviendas dignas. O sea, hay mucho arriendo de piezas y un poquito más alto nivel, piezas con baño privado, porque muchas son piezas con baño compartido. Pero arrendar casa acá en San Pedro es súper difícil, aparte de que es caro. Carísimo. Es un lugar extremadamente caro en tema arriendo. Entonces, esa es una consecuencia complicada que trajo el crecimiento de la población, sumado un poco también a delincuencia, que antes no se veía, la delincuencia acá en San Pedro, mucha migración ilegal, Demasiado. suciedad, basurales clandestinos, o sea, todo eso influye, o sea, el crecimiento de una población acarrea todas estas consecuencias negativas. También tiene consecuencias positivas el aumento de la población, hay más servicios, antes uno tenía que ir a Calama para lo que fuera, no había farmacia, había una posta rural, no había consultorio, entonces era mucho más limitado. El hecho de que la población fuese aumentando creó la necesidad de aumentar también los servicios que se entregan. Pero sí acarrea también muchas consecuencias negativas como las que les comento, po. El tema de la delincuencia, el hacinamiento. Y en algún futuro, quién sabe, si quizás también la falta de trabajo. Claro, Puede a la vez que influir. va a haber tanta gente que va a haber menos ¿Quién sabe? trabajo y Y así como vamos en San Pedro, yo creo que la población va a seguir aumentando. Claramente. Entonces se están quedando chicos los establecimientos educacionales, los jardines, ya no dan abasto La para... posta tampoco da abasto. El consultorio tampoco da abasto, o sea... Hay que ir actualizando rápidamente los servicios de una comuna que crece de esta manera. Claro, que la comuna crece, debe crecer 6.000 personas al año. No manejo esa cifra, entre pero población crece flotante y mucho. todo, Sí. que mucha gente. Y el tema de la población flotante también es un tema porque no alcanzan a hacer arraigo acá en la comuna. Entonces como que vienen, ensucian, ocupan, Trabajan un poco y se van. trabajan un poco y se van, exactamente. Entonces no hay como un cariño, una preocupación que uno Claro. diga estoy haciendo un aporte. Sí hay mucha gente que lo hace, obviamente, pero también hay un gran número de personas que vienen y dejan su huella ahí negativa. Claro. Entonces, está diciendo usted que cree que quizá hay menos sentimiento de pertenencia hacia el pueblo. No estoy generalizando, pero sí, hay mucha gente que yo creo que viene, o sea, sin ir más lejos, hay muchos trabajadores, en realidad mucha gente que viene solamente a trabajar, así como por temporada. Por ejemplo, profesores que están en San Pedro de marzo a diciembre, que es la época de trabajo, después de enero y febrero se van a otros lados. Claro. Y a veces no vuelven. No digo que sea malo ni mucho menos, pero en el fondo falta un poco como hacerse hacer arraigo, tener un sentido más de pertenencia en el lugar y contribuir en mejorar la comuna.
con pequeñas cosas, si no es necesario invertir plata ni mucho menos. Pero no sé, armar brigadas y salir a limpiar, por ejemplo, hacer algo con el tema de los perros callejeros, Claro. que para eso hay que tener tiempo. Entonces, si yo termino de trabajar y me voluntad. voy a otra ciudad, no tengo tiempo para hacer ese tipo de cosas. Claro, y no solo venir a San Pedro a trabajar y después irse. Y estar solo trabajando y no aportar en nada al pueblo ni a que crezca. Es que el trabajo aporta, si O sea, de todas sí. maneras aporta. En el caso de un profesor aporta la educación de los niños, Claro. pero el tema del arraigo es distinto, es necesario para crear comunidad. Como que no se desarrolla en el trabajo, pero no se desarrolla mucho en lo social, en el entorno de la Exactamente, persona. exactamente. En- Ya, ahora otra preguntita. Ay, quiero A hacer ver. un paréntesis. Que estaba hablando de servicio y soy medio ignorante en ese sentido de que en el 98 allá en San Pedro había ese servicio de luz que es estable que hay ahora o No, po. no llegó. No. ¿Cómo era? Entonces, En el 98 funcionábamos con un motor diésel, de estos motores generadores. Lo que abarcaba era obviamente mucho más chico que lo que es hoy día. O sea, hoy día un motor generador diésel no podría satisfacer la No, necesidad de la población. Pero era mucho más chiquitito, entonces se podía. Pero tampoco daba para abastecer de luz las 24 horas. Entonces el motor se prendía tal como si tuvieras un motor en una casa. Se prendía a las 7 de la tarde y se apagaba a las 12 de la noche. Después, unos años después de que yo llegué, yo creo que por ahí por el 2002, 2003, porque fue el año que nació mi hijo mayor, y justo ese año hubo un cambio en que consiguieron otro motor generador, un segundo motor generador. Entonces eso hacía que el motor pudiera estar prendido desde la mañana, se cortaba como a las 4 de la tarde para hacer el cambio de generador y se prendía el otro para que abasteciera de luz al pueblo en la tarde. Y un poquito después de eso ya se empezó a dar luz 24 horas, pero siempre con motor generador, hasta que después ¿Hasta la ahora? CESPA hizo... Es que ahora es un motor es como un motor Pero generador, generador. pero gigantesco y con gas natural, funciona con gas. Con el gasoducto que Con el viene de gasoducto que viene de Argentina. Argentina, claro. Y aparte ahora hace poquito la CESPA implementó paneles solares Claro, también para... para mantenerlo con más energía. Sí. Y en el tema del agua, ¿cómo era? El agua era... funcionaba la capra, ¿Ya? pero no, ahora hay una planta de osmosis inversa en la capra. Entonces purifica el agua que sale por la cañería. En ese tiempo no existía la planta de osmosis inversa, entonces nosotros tomábamos, o sea, consumíamos para las duchas, qué sé yo, un agua que era salada, o sea, con mucho mineral. Entonces para tomar normalmente había que traer agua embotellada, que no repartían acá, había que comprar en Calama, qué sé yo. Había mucha gente que se iba a Toconao con unos baldes grandes como bidones gigantes y los llenaba allá con agua de Toconao porque el agua de Toconao era Más dulce. era mejor que la de acá o de Calama. Pero el agua de la llave no se podía tomar. O sea, que para tomar agua sí o sí en botella. Sí o sí embotellada, claro. Bueno, hasta ahora hay gente que todavía toma agua embotellada, Claro, pero pero se por puede la tomar de la llave. costumbre, pero agua de la llave hoy día se puede tomar. En ese tiempo, yo no sé si, no creo que es porque no haya sido potable, sino que más bien porque el sabor era muy malo. Sí, yo creo que es como agua de pozo, como agua esas de napas que Claro, por la zona es muy salada, mucho mineral. exactamente. Wow. Ya, ese fue el paréntesis. Me interesa. ¿Qué pasa? No, tranqui. Ya. ¿Me espera un segundito? Y estos cambios, ¿cómo han incidido en estos cambios sociales? ¿Cómo han incidido en tu propia realidad? O sea, en ti, ¿cómo lo has visto? ¿Qué han incidido? Bueno, de manera positiva y negativa. Como les decían antes, así como para la comuna, en la vida personal de uno, al menos la mía, también ha sido de las dos maneras, porque positivamente, lo que les comentaba, hay más servicios, o sea, si yo me enfermo, si mis hijos se enferman, yo tengo la posibilidad de acceder a una farmacia rápidamente Claro, acá. para tener algún medicamento importante, o tengo un cajero automático para poder sacar plata, hay bancos donde yo puedo depositar,
hay más oferta gastronómica que ya pasa como un segundo plano, pero antes habían 2 restaurantes a los que uno podía ir si quería salir a divertirse, ahora tenía un montón de ofertas, ese tipo de cosas. Pero yo echo de menos el San Pedro antiguo por la simplicidad que tenía, por lo familiar que era. Todos se conocían. O sea, de hecho yo cambié una ciudad como Santiago por San Pedro de Atacama. O sea, yo no es que haya nacido y vivido toda mi vida acá. Yo opté por vivir acá. Opté por venirme a vivir a un lugar que me diera ese tipo de vida. Una vida tranquila, sin tantas preocupaciones. ¿Qué te pasó? Se acaba el espacio de encima. ¿En serio? Sí. Sin tantas preocupaciones, no sé, pues yo podía salir a la calle y dejar la bicicleta estacionada fuera de un restaurante y nunca me la iban a robar. O sea, de hecho, hasta una vez me pasó, como anécdota, que fui a un restaurante, dejé la bicicleta afuera y me fui caminando para la casa. Se me olvidó que había llegado en bicicleta. Y me fui caminando y al día siguiente iba a agarrar la bicicleta y dije, oh, se me quedó en el restaurante. Y estaba. Fui al restaurante y estaba, y no estaba dentro del restaurante, estaba afuera, en la calle. Y estaba, sí. Pasó toda la noche ahí y nadie se la llevó. Claro, ahora dejáis una bici en los caracoles, dura media hora. Sí, pues, ese tipo de cosas se extrañan. Me imagino. Pero como te digo, también tiene sus cosas positivas. La educación va mejorando porque hay más necesidad de... Más demanda. Más inversión. Claro, eso de que tener que ir a Calama, por ejemplo, a hacer casi todos los servicios, a comprar medicamentos, ir al doctor, y que se cambie, que se pueda hacer acá en San Pedro es algo bastante positivo. Sí. Aunque igual en San Pedro no se puede hacer todo, ¿no? O sea, no he podido operarte acá en San Pedro, pero Muchas más cosas que antes. claro, puedes Muchas más hacer cosas todo un que antes. tratamiento previo en el CESFAM y que después te trasladen a Calama. Ahora, yo siempre he dicho, este lugar se está convirtiendo en ciudad con servicios de pueblo. O sea, Sí. si está creciendo como está creciendo, los servicios tienen que ir aumentando acorde a cómo va creciendo la población. Tiene que haber una inversión acorde. Tiene que haber una mayor inversión porque por la cantidad de habitantes que existen, acá ya debería haber un hospital, por ejemplo. Mínimo. Sí. Aunque no sea un hospital enorme como el de No, Calama, no tiene pero- por qué ser un hospital enorme, pero un hospital con pabellón. Claro. No puede ser que con todos los niños que nacen Tengan que en hacer- Calama, porque nacen en Calama, no nacen acá en San Pedro, tengan que nacer en Calama. Los Igual- niños deberían poder nacer niños acá, debería haber una maternidad, debería haber pabellón. Claro, igual hay gente que nace acá, pero es por decisión de la familia que nace en la propia casa. Exactamente. Que es, no sé si peligroso, pero hay un No es- posible riesgo. sí. No siempre es lo mismo, un posible, no sé, que en el parto, en el parto natural hay unas complicaciones para la madre o para el feto y que no tengan la opción de ir rápidamente a un servicio de urgencia. Claro, po. Como podría ser acá Porque en San Pedro. en una ciudad tú puedes optar por tener a tu hijo en tu casa, pero tenés una clínica, un hospital a 10 minutos. Claro, Acá te moréis una hora en llegar a Calama, entonces mínimo. no es fácil. Eso fue todo. Gracias por, ¿no? Gracias por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo más. No, gracias por la entrevista. Me hizo reflexionar sobre ciertas cosas. Así es que ojalá que les vaya bien. Gracias. Nos vemos.